Hoy estaríamos cerrando el capítulo 5 con el tema, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Lo primero que tenemos que recordar es que Jesús sube al monte como ese nuevo Moisés y él empieza a expresar su sermón usando esta palabra bienaventurado, que es la misma palabra que se traduce del hebreo asher y del griego makarios, que es una palabra como de invitación, es una palabra que se usaban los sabios para invitar a los oyentes a elegir ese camino de sabiduría virtuosa. Entonces Jesús está queriendo responder a la pregunta, ¿cómo se puede ser feliz en esta vida? ¿Cómo se puede alcanzar una vida floreciente? ¿Cómo se puede alcanzar una vida satisfactoria y significativa? Entonces Jesús invita a sus oyentes al florecimiento, los invita a ser bienaventurados y plantea 9 características que nos van a llevar a ese estado de bienaventurados, que se enfocan principalmente en la humildad delante de Dios, en la misericordia y en la paz. Son de alguna manera los 3 ejes principales que son centrales en esa primera parte del discurso de bienaventurados. Esa es como una primera sección de un sermón grande desde Mateo 5 hasta Mateo 7, pero esa primera sección él la concluye diciéndoles a aquellos que están comprometidos con él y que ya están en esa senda para esa vida satisfactoria y significativa, les dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, y explicamos que esta es una misma metáfora de reflejar a Dios, quien es realmente la luz y quien es realmente quien le da sentido y sabor a nuestra vida. Básicamente, la primera sección del sermón, vemos que Jesús está concluyendo que lo más importante para alcanzar esa vida feliz es el carácter del que está buscando esa felicidad, y él está también enseñándonos que vivir felices es de alguna manera vivir una vida que refleja a Dios. El propósito más importante de la vida es cumplir el llamado que Dios nos ha hecho, y el llamado que Dios nos ha hecho es conocerlo para darle a conocer, absorber de su luz para reflejar su luz, tomar de su sabor para darle sabor a otros en nuestras relaciones, para que nuestras palabras, nuestros actos sean sazonados con sal, para que nuestras vidas iluminen la vida de otros, y de alguna manera eso es lo que nos va a llevar a una vida feliz. De alguna manera podríamos de aquí extraer que Jesús nos está enseñando que tu felicidad o que nuestra felicidad la vamos a alcanzar cuando nos preocupemos más por la felicidad de otros que por nuestra propia felicidad. Sin embargo, él no ha dicho todo lo que tiene que decir en cuanto a la felicidad, en cuanto a la vida satisfactoria y significativa, en cuanto al propósito de Dios para nosotros, y él pasa a un segundo tema, el tema de la justicia y la Torá, el tema de la justicia de la ley. Y él aclara de que aunque su sermón está respondiendo a esta pregunta de felicidad, él no ha olvidado ni ha venido para abrogar o poner fin a la ley ni a los profetas, sino que su sermón de felicidad está enmarcado, está conectado al cumplimiento mismo de la ley, porque Dios no dio la ley para ponernos un montón de restricciones y arruinarnos la felicidad que podríamos alcanzar en la vida, sino al contrario, Dios nos dio la ley para guiarnos y dirigirnos a esa vida plena, feliz, satisfactoria, por la cual Dios nos dio la vida y por la cual Él nos diseñó. Entonces Él nos muestra que esta ley es sumamente importante para alcanzar la felicidad, la vida satisfactoria y significativa de la que hablan las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque la ley no va a pasar el cielo y la tierra sin que todo se cumpla. Hay cosas que Él viene a cumplir y hay cosas que se van a cumplir en su segunda venida, pero la verdadera vida satisfactoria y significativa la vamos a tener todos los escogidos cuando se cumplan todas las cosas que aún no se han cumplido. Sin embargo, él desde ya en las bienaventuranzas anunció que ya es posible el acceso al reino. El acceso al reino no va a ser hasta su segunda venida, ya su reino está aquí y ya él vino a abrir el acceso al reino, pero eso sí, en el 5:20 él aclara
que si nuestra justicia no supera la de los escribas y la de los fariseos, no vamos a entrar al reino de Dios. Él está diciendo, es posible entrar, sí. De hecho, a los pobres en espíritu ya tienen acceso. De hecho, los que son perseguidos por causa de su nombre ya tienen acceso. Pero ¿por qué tienen acceso? Porque ellos están en el camino a obtener una mayor justicia, la verdadera justicia de la ley, que es la que nos conecta al reino, y es en el reino donde vamos a llegar a esa vida satisfactoria y significativa. Esto es algo muy, muy importante de lo que Jesús nos está enseñando. Luego Jesús da 6 ejemplos de por qué la justicia de los escribas es incompleta. Dijimos que fue muy chocante. ¿Cómo así? La parábola de los tiempos de Jesús era, solo 2 van a entrar. Si solo 2 entraran al cielo, sería un escriba y un fariseo. Y Jesús dice, no, a ellos no les alcanza su justicia para entrar al cielo. Lo de los fariseos lo va a ver en Mateo 6, pero en Mateo 5 se enfoca en los escribas, en la interpretación de la ley. Y los escribas, él pone al menos 6 ejemplos de por qué su justicia es incompleta e insuficiente para entrar al reino de los cielos. Primero es que se han olvidado del corazón. Eso es como el mensaje central de los 6 ejemplos. Se han olvidado de que Dios mira la intención del corazón y no solamente el acto externo, y se han enfocado en los actos externos. Lo primero que nos muestra esta realidad es que cuando ellos hablan del juicio, dicen, bueno, el que cometa adulterio, ese será culpable de juicio. Pero se olvidan que en la ley, como ya lo estudiamos, Dios ve la intención del corazón. Si con superioridad alguien mata a alguien, eso desde ya se empieza a manifestar en el insulto, en el enojo, en la ira, en el maltrato a otros. Luego ellos ven el adulterio algo como solo externo, pero lo permiten en la mente, se lo permiten en el corazón, y Jesús dice, no, permitírselo en el corazón ya es hacer de la mujer un objeto, y ya es incumplir el mandamiento, porque ya es quitarle su dignidad, así como le están quitando la dignidad a aquel que ven como inferior a ellos, y aunque no lo están matando, lo harían si pudieran, si no tuviera consecuencias externas. Luego llega y vuelve a seguir en el tema del divorcio, y él ve cómo lo han también hecho algo totalmente, se han olvidado la importancia del pacto matrimonial y han permitido a los escribas el divorcio por cualquier tontería, y él dice, no, 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 no. Los escribas están interpretando mal la ley del asesinato, están interpretando mal el tema del adulterio, están interpretando mal el tema del divorcio, porque Dios no diseñó el divorcio, lo permitió solo en causa en la cual el pacto matrimonial se rompe, pero no dio permiso para que lo hagan por cualquier cosa. Luego ve también cómo los escribas han creado un sistema de juramentos complejo que les permita jurar falsamente. Entonces, si juro por el nombre de Dios, no puedo jurar falsamente, pero si uso términos como mi cabeza, como el cielo, como la tierra, como no estoy mencionando el nombre de Dios, ese juramento en realidad no estoy obligado a cumplirlo. Y Jesús dice, no, 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 el nombre de Dios va incluido en todo. Porque Dios es el creador de los cielos, de la tierra, el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, Él hizo tu cabeza, Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Todo juramento que se haga tiene que cumplirse, pero mejor no juren. Luego muestra cómo los escribas han disminuido una ley judicial que sí Dios dio, ojo por ojo, diente por diente, para evitar que la gente tomara venganza y justicia en sus propias manos, pero en lugar de usar la ley para evitar lo que Dios quería que evitara, están usando la ley para permitir lo que tenían que evitar, y están permitiendo la venganza personal y que las personas tomen justicia en sus propias manos, y Jesús dice, no, esa justicia es insuficiente. Y el último ejemplo es el que vimos desde Mateo 5, 43 al 48, que lo vamos a volver a leer, es que ellos, sobre todo la secta de la comunidad del Qumran, piden que la gente que se une a la comunidad del Qumran tome juramento de amar a su pueblo y de odiar a los hijos de las tinieblas, a los enemigos de la nación, a los enemigos de la fe judía. Entonces están promoviendo el odio a los romanos, el odio a los gentiles, y Jesús dice, no, 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 no.
Tu prójimo no es solo tu hermano judío, tu prójimo es todo ser humano y Dios nunca dio permiso de odiar a nadie. Entonces ahí vemos cómo él va a usar este tema para darle una conclusión a todo el sermón, pero por lo tanto, no se enfoca solamente en lo último, sino que se enfoca en todo el sermón. Dice, vuelvo a leer Mateo 55, 44 al 48. Antes dice en el 43, han oído, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre Celestial que está en los cielos, que él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, que hacen más que otros, no hacen también lo mismo los gentiles. Y estos pasajes ya los explicamos. Básicamente, Jesús está diciendo, su Padre ama benevolentemente a toda la humanidad, malos y buenos. Y ustedes tienen que ser como Él. Los recaudadores de impuestos que ustedes odian, también aman y saludan a los que los aman. Ustedes no están haciendo nada diferente. Y los gentiles también saludan a los gentiles. Que ustedes no están, que hacen más, otros hacen más o que hacen, supere eso. Y está usando la misma palabra que de 5:20, si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no es mayor, no van a entrar. Entonces Jesús está diciendo, solo aman a los que se aman, si solo saludan a los que los saludan, no van a entrar al reino de los cielos, su justicia no les alcanza. Para que su justicia les alcance, tienen que amar a sus enemigos, llorar por los que los persiguen. Y luego en el verso 48 dice, por tanto, por lo tanto, y por tanto, algunos dicen que viene desde el versículo 43, pero no, por tanto es desde el verso 20. Por tantos ejemplos que les he puesto de cómo la justicia que ustedes entienden no es, de cómo la manera en que les han enseñado a interpretar la ley no es acorde a la intención original del Padre, como Dios no diseñó la ley para que oprimieran a nadie ni para que robaran la dignidad a nadie, sino que Dios diseñó la ley para que reconocieran la imagen y semejanza de Dios en cada ser humano y también en ustedes, y para que reflejaran a Dios siendo misericordiosos, siendo veraces y amando a todos. Por tanto, por todo esto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esta frase ha causado obviamente muchas interpretaciones y en muchos momentos al leerla causa una sensación de insuficiencia, a algunos les causa una sensación de frustración, a algunos les causa una sensación de desespero. ¿Por qué? Porque si lo conectamos con el 5:20, lo que Jesús está diciendo es, para entrar al reino de los cielos, necesitan una justicia mayor. Una justicia que solo la alcanzan siendo perfectos como el Padre Celestial. En su propia perfecta justicia ama y cuida de todas las personas, no importando si son justos o no, o injustos. Así que, para entrar al reino de los cielos, la justicia perfecta es la que ejercemos cuando reflejamos el amor y el carácter de nuestro Padre. O sea, cuando somos sal y luz, es decir, cuando no maltratamos ni humillamos a nadie, cuando no adulteramos en nuestro corazón, cuando no juramos falsamente, cuando no nos divorciamos por cualquier causa, cuando no odiamos a nuestros enemigos. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa eso? O sea, y aquí es lo que vamos a explicar hoy, cómo tenemos que tener cuidado al interpretar esto. Lo que es importante entender es que esta enseñanza le da sentido a toda la unidad de toda la sección que hemos estado repasando, ¿verdad? Por lo tanto, indica la unidad grande desde el 20, no desde el 43, como ya expliqué. Ahora, notemos, si se recordarán, el amar a tu prójimo estaba en Levítico 19.
Jesús está citando Levítico 19 en el verso 44 y de alguna manera la expresión suena muy similar a Levítico 19:2 y a Levítico 26. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de Israel y diles, santos serán, porque yo el Señor su Dios soy santo. Levítico 20:26 dice lo mismo, sean ustedes santos, que yo el Señor soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Dice Jesús, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es lo mismo, sean santos porque Dios es santo, sean perfectos porque su Padre es perfecto. Ahora, ¿por qué Jesús cambia el término santos, perfectos, por el griego telioli, que es el plural de teleios? Jonathan Pennington comenta que el cambio del mucho más común agios en griego, que se traduce en español santos, al menos frecuente teleios, se traduce perfecto, es muy significativo. El llamado a la teleiosidad en Mateo 5:48 y a lo largo del sermón, en espíritu, en intención, es el mismo llamado a la santidad que vemos a través del Antiguo Testamento y el resto del Nuevo Testamento. No es un llamado a una perfección moral, sino a una orientación de todo corazón hacia Dios. Esto es importante. La palabra santo en los tiempos de Jesús estaba demasiado cargada con las connotaciones que Jesús estaba criticando de los escribas y de los fariseos. Él ya está criticando cómo los escribas han interpretado la ley de manera que ellos se presenten como que siempre la están cumpliendo, pero no la están cumpliendo en su corazón. Pero ante los ojos de los hombres, ante los ojos de ellos mismos y ante los ojos de sus interpretaciones, ellos cumplen la ley. Escribas y fariseos le habían enseñado a la gente el tiempo de Jesús que santidad era obediencia y limpieza externas. Entonces, si Jesús usaba la palabra santo, ellos iban a entender esa palabra como una palabra que solamente se refería a cosas externas, como cumplir las tradiciones de los rabinos y no necesariamente la ley de Dios. Entonces, por eso Jesús cambia la palabra santo, que lo que él quiere es mostrar la diferencia de su mensaje al mensaje de los escribas. Los escribas se enfocan en cosas externas y en las tradiciones. Él está enfatizando la verdadera intención de la ley y la cuestión del corazón. Él está enfatizando la totalidad de la persona interior que debe ser coherente con la conducta externa. La conducta externa debe ser un resultado de una santidad interior, de una verdadera justicia, de una verdadera virtud, de una búsqueda en hambre y sed, no necesariamente ya alcanzada, pero sí en esa búsqueda, en esa devoción. Esa es la idea de la palabra perfecta. Entonces, por eso, realmente el llamado y otro de los temas es que y viene, Jesús cambia la palabra santo por la palabra perfecto. Sin embargo, nosotros hoy vivimos en otra época y la manera en que los judíos oyentes de Jesús entendieron la palabra teleios no es la misma palabra que nosotros entendemos la palabra perfecto. La palabra perfecto para nosotros nos comunica esas ideas de perfección moral, de absoluta pureza, de impecabilidad, pero eso no les comunicaba la palabra teleios a los judíos del periodo del Segundo Templo, ni tampoco a los griegos de esa época, ni tampoco a los del Antiguo Testamento, ni a los que usaron la palabra teleios en la Septuaginta para traducir dos palabras hebreas, también y Salem, no les comunicaba lo que nos comunica a nosotros. De aquí, Jonathan Pennington opina que este pasaje se debería traducir para nuestro oído, sean íntegros como nuestro Padre Celestial es íntegro. Otros dicen que se debería traducir como sean maduros o como sean de una mente y corazón. Es como difícil, ¿verdad? Pero la mayoría de las traducciones la traducen perfecto, esperando obviamente que los maestros estudien esa palabra y estudien sus usos en la Biblia y puedan entender lo que Jesús estaba tratando de decir. Eso es lo que quiero explicar rápidamente. ¿Qué entendieron los judíos o cómo entendían los judíos esta palabra, cómo la entendían los griegos y cómo la entienden y usan los autores del Nuevo Testamento? Muy rápido, en primer lugar, vemos que Jesús está haciendo alusión quizá a este uso de la palabra perfecta en Deuteronomio 18:13. En la Septuaginta, aquí se lee
teleios serás delante de Jehová tu Dios. Pero la Septuaginta usa la palabra teleios para traducir la palabra hebrea tamim. Tamim serás delante de Jehová tu Dios. En el contexto está diciendo de que ellos no deben de adherirse a las prácticas idólatras de las naciones, no practicar la hechicería ni la adivinación. Lo que está diciendo es que tu corazón le pertenezca solo a Dios, que al único que adores solo a Dios. Al decir perfecto serás delante de Dios, no está diciendo que nunca vas a pecar, está diciendo que adores solo a Dios. Según el diccionario Vine, también significa perfecto, sin defecto, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno, y comunica la idea de plenitud, integridad y unidad. Esto es importante. Integridad y unidad son ideas claves. Plenitud, así como de autenticidad y confiabilidad, diríamos sinceridad, integridad. De las 91 veces que aparece esta palabra tamim en el Antiguo Testamento, 51 veces se traducen sin defecto, refiriéndose a ofrendas y sacrificios. El sacrificio debe ser tamim, debe ser sin defecto. No debe ser tuerto, cojo, etcétera, ¿verdad? 23 veces usándola en sentido de hombres o de otras cosas, en el sentido de irreprochable o irreprensible o intachable, que es la misma palabra, que no es impecable, sino que es libre de objeciones, libre de alguna manera de quebrantar esas leyes principales, ¿verdad? De alguna manera, desde la intención del corazón. Y también se refiere a algo completo, entero o íntegro, ¿verdad? En algunos casos es, por ejemplo, en Génesis 6:9 es el primer caso, dice que no era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Se usa también en Génesis 17:1, Dios le habla a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, en estos dos pasajes la idea de perfección es la misma. No es impecabilidad, sino es caminar con Dios, tener una relación con Dios. ¿Por qué no era perfecto? Que caminó con Dios. No era perfecto porque no era pecador, porque de hecho cuando él sale del diluvio se da lo que se podría, lo que algunos han llamado la segunda caída, ¿verdad? Así como Adán y Eva comieron del huerto, él toma de la viña y así como Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, aparece también un reflejo de su desnudez, de su pecaminosidad. De alguna manera esa es la idea que el autor de Génesis está tratando de decir. Pero ya aquí Noé era pecaminoso, tenía su naturaleza pecaminosa, sin embargo, para Dios era perfecto, que le creyó a diferencia del resto del mundo de su tiempo. Lo mismo Abraham mintió, Abraham se metió con la sirvienta de su esposa, pero cuando le creyó a Dios, Dios le está diciendo, sigue creyéndome, camina delante de mí, camina oyéndome y eso te hace ser perfecto. Entonces aquí la idea de perfecto es la relación con Dios más la impecabilidad. 24:14, aunque se traduce integridad, la palabra es tamín, en ese contexto también donde les dice, sirvan ustedes otros dioses, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios. En el contexto dice, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y esta palabra en verdad da a entender, no es servirle sin pecado, es servirle de corazón, es servirle sinceramente. ¿Y cómo es eso? Quitando los otros dioses, quitando los ídolos, viviendo en un examen constante para ir derribando los ídolos que nuestro corazón va haciendo. Salmo 15:2, cuando pregunta quién habitará en tu monte santo, dice el que anda en integridad. Luego, en el paralelismo, que de alguna manera es una idea que explica, se podría decir, es decir, el que habla verdad en su corazón. Otro pasaje paralelo dice, el quien no hay engaño, el que no llega con dobles intenciones delante de Dios. Entonces, nuevamente, la idea de perfección no es idea de impecabilidad, sino es la idea de sinceridad, de integridad. Eso se traduce integridad. En Proverbios 11:15 dice, la justicia del perfecto, otras versiones traducen íntegro, pero es la palabra tamim en hebreo, enderezará su camino, que quiere decir que no tiene un camino perfecto.
que no es perfecto porque ya su camino es perfecto, su camino todavía necesita enderezarse, pero él está trabajando en ir enderezando su camino, en ir buscando la guianza de Dios. Entonces, le comunicaba teleios a los judíos, les comunicaba una sinceridad, una verdad, una entrega, una búsqueda de un caminar con Dios y de agradarle. También vemos Primera Reyes 9:4. En cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, sabemos que David adulteró, asesinó, pecó, o sea, pero cuando se hace un examen de David, se dice que él anduvo en integridad de corazón y en rectitud. De hecho, de muchos reyes se dice, pero su corazón no fue perfecto como el de su padre David. Y usa la palabra perfecto. Y aquí en la palabra tamín que se producía era traducir que David era perfecto de corazón y no era impecable. Luego el Salmo 78-72 dice lo mismo, que David fue sacado a las ovejas del anonimato, pastoreó a Israel según la integridad de su corazón. O sea, como gobernante, él fue un gobernante que buscó la dirección a Dios. Él vivía preguntándole a Dios, vamos a la batalla, vamos aquí, y Dios le iba guiando. Y aunque cometió pecados y cometió errores, en su evaluación general se califica como alguien perfecto de corazón, perfecto en su labor como pastor o como rey de Israel. Algo interesante es que en el tiempo de Jesús, los de la comunidad de Qumran se venían a sí mismos como los de perfecto camino, los que caminan perfectamente y una casa de verdad y perfección en Israel. Entonces vemos que esta sexta ejemplo de Jesús va directamente poniéndole el dedo en la llaga a los de la comunidad de Qumran, porque eran los de la comunidad de Qumran los que los que estaban promoviendo el odio a los enemigos. Ellos pedían amar a los hijos de su pueblo y odiar a los hijos de las tinieblas. Ellos pedían odiar a los enemigos y Jesús dice, ustedes se llaman perfectos y están pidiendo odiar a los enemigos. No, no han entendido. Dios no odia a nadie. Si ustedes quieren ser perfectos de verdad, como su padre, tienen que amar a sus enemigos. Entonces Jesús está corrigiendo también esas ideas. La intención original de la palabra santo en el Antiguo Testamento es dedicación a Dios, porque opera dentro de las relaciones de pacto y expresa compromiso. En todo el Antiguo Testamento se resalta más la santidad como la dedicación a Dios, como se define en el pacto, que como la pureza moral en sí misma. Por eso a veces nosotros vemos fallas morales que no se les pone tanta atención. No era el objetivo de Dios nunca la poligamia, pero no estaba tan definido dentro del pacto, entonces no se le pone tanta atención como al tema de la idolatría, por ejemplo, ¿verdad? Algunos, eso no quiere decir que esté bien, eso quiere decir de que Dios está, o sea, Dios está midiendo a su pueblo por la fidelidad al pacto, por la devoción a él. Unos eruditos sostienen sobre la pureza en el Antiguo Testamento que ser santo es ser íntegro, ser uno, santidad es unidad, integridad, perfección del individuo y del carácter. En la Septuaginta, todos los casos de teleio significan sin defecto, indivisivo, completo. Primera Reyes 8:61 dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Y aquí es importante la mención del corazón. Llamado es hacer de una sola devoción delante de Dios. Esto es santidad y perfección, no perfección como falta de efecto, sino perfección como dedicación de corazón a Dios. ¿Para qué entendían los griegos? Para Aristóteles, la vida de virtud contemplativa es la forma de perseguir y aproximarse al estado de teleios. Aristóteles también predicaba que debía de perseguirse la perfección, la teleiosidad, y que alcanzar la teleiosidad era también alcanzar la macariotes o la eudamonia. La eudamonia es la felicidad, la macariotes es la felicidad, la bienaventuranza, es lo mismo, el mismo mensaje. Jesús sabe lo que los judíos de su tiempo entienden y los griegos de su tiempo entienden y solamente está corrigiendo aquellas cosas que están equivocadas. Según el razonamiento de Aristóteles, esta virtud entraña o necesita una integridad intencional de la persona. O sea, también Aristóteles entendía leyos como íntegro. Ese era el mensaje que iba a entender los oyentes de Jesús, no lo que entendemos nosotros al oír perfecto.
a Filón, que fue un judío que se acercó mucho al pensamiento griego, que trató de unir los pensamientos, él escribió que teleio significa no otra cosa que la cumbre de la vida. De la visión de Dios se asocia con el modo de vida más virtuoso, donde la totalidad de la existencia se concibe como servicio a Dios y servicio a los hermanos, donde todo se recibe en la experiencia como un don de Dios y se produce como un acto de imitación de Dios, mimesis theo. Esto representa una síntesis del ideal judío de perfección con el de los estoicos griegos. Él amarra los dos pensamientos y aunque no somos seguidores de él porque cometió muchos errores, aquí él está dando una idea de lo que los judíos del tiempo de Jesús entendían por teleios. Imitar a Dios, vivir buscando la sabiduría, vivir buscando crecer en virtud, servir a Dios y servir a los hombres, recibir todo como un regalo de Dios y vivir imitando a Dios. Y eso es lo que Jesús de alguna manera va a decir, que él también habla de imitación, ¿cómo? Pero él no usa la palabra Dios, sino usa la palabra Padre, porque él trata de enfocarse en el tema de la relación. ¿A qué nos enseñan los escritores del Antiguo Testamento cuando usan la palabra teleios? Por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los teleios. Y todas las versiones en español usan los que han alcanzado madurez, porque aquí no traducen perfectos. Porque en el contexto, en el capítulo 3, Pablo dice, pero no pude hablarlos como a espirituales, sino como a niños, como a carnales. Entonces, es obvio que hay un contraste entre los niños y los adultos, los niños y los que han alcanzado madurez. Entonces él explica que no puede hablar una sabiduría muy profunda entre los niños porque la malentienden, así como los escribas malentendían la ley de Dios. Pero entre los que han alcanzado madurez, él sí habla un mayor nivel de sabiduría, no de este siglo ni los gobernantes de este siglo. Al final esa sabiduría es Cristo crucificado, la mayor expresión de sabiduría, la cruz de Cristo, el plan más sabio de Dios. Destruir el pecado en sí mismo, llevando en sí mismo el castigo. Pero vamos aquí que el uso de la palabra no es perfección. Pablo no está diciendo aquí, solo vamos a hablar sabiduría entre los impecables, porque Pablo en ninguna de sus cartas dice que se puede llegar a la impecabilidad, sino que al contrario, cada vez que habla de ese tema, él dice, bueno, gracias a Dios que un día resucitaremos, hasta la resurrección, lo corruptible se revestirá de incorrupción, no antes. Mientras tanto, somos miserables porque seguimos lidiando con el pecado. Otro pasaje en 1 Corintios 14:20, Pablo vuelve a usarlo en el mismo sentido. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean perfectos. Pero los traductores entienden que perfectos no quiere decir de que vamos a tener una mente perfecta y que no vamos a cometer un error racional, un análisis lógico incorrecto, una interpretación incorrecta. No, sean maduros. O sea, tómense el tiempo para el análisis al juzgar otros, al juzgar ustedes mismos, al escuchar un mensaje, etcétera. Sean maduros, sean perfectos en la manera de pensar, de alguna manera tengan esa entrega. En Hebreos 5, del 13 al 14, el escritor de los Hebreos usa el mismo sentido de la palabra teleios, porque el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Leche se entiende las doctrinas básicas, la palabra de justicia se entiende de alguna manera un mayor entendimiento de la gracia, la justificación, pero dice, pero el alimento sólido es para los perfectos. Si lo tradujéramos como lo traduce Mateo 5:48, pero no lo traducen así. Dice adultos, ¿por qué? Porque nuevamente vemos el contraste con los niños, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados del bien y el mal. ¿Quién es un perfecto? Perfecto es el que está buscando avanzar en sabiduría. Un perfecto es el que está buscando renovar su mente y refinar su manera de pensar, crecer en pensamiento crítico, podríamos decir. Un perfecto es el que está practicando su discernimiento. Lo que hace, en lo que lee, en lo que escucha, está ejercitando su oído espiritual, su visión espiritual para poder discernir el bien y el mal, para poder separar la interpretación escritural de la opinión humana, para poder separar lo que realmente dice el texto a lo que
el maestro o predicador le agregó que en realidad no está en el texto, sino que le sonó, o sea, y no solamente eso, escritor de libros, mi propia mente, mi propio entendimiento, estoy discerniendo que tanto mi entendimiento está alineado a la verdad de Dios, o sea, estoy trabajando en mi pensamiento, esa es la perfección, o sea, sean perfectos, es el llamado de Jesús, entiendan la ley en su intención original y vívanla de corazón, no por quedar bien con los rabinos, ni por aparentar ser santos, o sea, ser perfectos, el llamado de Jesús a ser perfectos no es a ser perfectos, no es a querer mostrar perfección, es a querer mostrar ser enseñables, ser devotos, ser íntegros, ser sinceros. O sea, es algo totalmente diferente y por eso es tan importante, por eso le dediqué solo un lunes a este pasaje. Veamos otros usos. Santiago, que todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, pleios, capaz de reflejar todo el cuerpo. Alguien puede decir, ok, Santiago está diciendo que puede haber un hombre perfecto. El hombre perfecto es el que no falla en lo que dice. Sí, pero no fallar en lo que dice no quiere decir no fallar en lo que piensa, no fallar en lo que desea, porque todos fallamos de muchas maneras. O sea, Santiago está dejando bien claro, señores, infalible nadie de ustedes pretenda ser. Impecable nadie de ustedes pretenda ser. O sea, en esta vida es imposible. Todos, incluyendo yo, Santiago, incluyendo los otros 12 apóstoles, todos fallamos de muchas maneras. Pero cuando alcanzamos, cuando empezamos a imitar más al Padre, a oír más a Jesús, a obedecer más a Jesús, podemos llegar a un nivel de madurez donde al menos no fallemos en decir cosas que no tenemos que decir, donde al menos no fallemos en humillar, en maltratar, en juzgar, en criticar, donde al menos no fallemos en hablar imprudencias. Entonces ahí ya podemos decir que somos adultos, maduros, perfectos, íntegros. ¿Sí me entienden? Colosenses 1:28. Pablo dice, a él proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Y este amonestando y enseñando quiere decir que toda la vida vamos a necesitar ser amonestados y toda la vida vamos a necesitar ser enseñados. ¿Por qué? Porque todos fallamos de muchas maneras, como dice Santiago. Eso no quiere decir que no podamos, Pablo no pueda decir, yo quiero presentar a todo hombre perfecto, leyos en Cristo. Él quiere presentar a algunos, a todos. Sabe que no lo va a lograr con todos, pero quiere presentarlos perfectos. Pero presentarlos perfectos no quiere decir que no sigan teniendo la necesidad de ser amonestados y de ser enseñados. ¿Por qué? Porque vamos a pasar toda nuestra vida y vamos a seguir fallando de muchas maneras y vamos a seguir necesitando aprender. Ese es el objetivo de estos pasajes. Juan hace una relación muy interesante con la palabra perfecto porque él relaciona el nuevo nacimiento con el amor y la perfección. Lo primero que Juan deja bien claro en su primera carta es que la evidencia de haber nacido de nuevo, de haber pasado de muerte a vida espiritual, es que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero el haber nacido de nuevo no es ya haberlo alcanzado todos. O sea, Juan dice, sí, ya nacimos de nuevo si amamos, qué bueno, pero no se queden niños. Entonces ahí viene, dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Ahí primero, sabemos que nacimos de nuevo y amamos y Dios nos ama. Qué bueno. Pero en la medida que vamos creciendo, vamos entendiendo que no, el amor no empezó en nosotros. El amor empezó en Dios y Él envió a su Hijo. Entonces, en la medida que nuestra comprensión del amor de Dios va creciendo, también nuestra capacidad de amarnos va creciendo. No hemos visto a Dios, ya le estamos percibiendo, ya lo estamos conociendo más. Entonces, la medida que nuestro amor crece, Dios vive en nosotros y su amor llega a, el griego teteielomene, o sea, a perfeccionarse, se ha perfeccionado en nosotros. Esta versión traduce, llega a la máxima expresión. Pero la Reina Valera 60 dice, el amor se ha perfeccionado. Entonces, ¿qué es ser perfecto? Es que ese amor se vaya madurando, que sea más fácil amar, aun cuando sea mi enemigo. También lo vemos unos versos abajo, vuelve a usar la misma idea. Nosotros sabemos, 1 Juan 4, 16 y 17, sabemos cuánto nos ama Dios.
Ya no lo dudamos, ya sabemos que su amor por nosotros es más de lo que merecemos. Y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios en ellos. Y al vivir en Dios, sabiendo que Dios es amor, sabiendo cuánto nos ama, habiendo poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Él, entonces nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Así como el niño tiene que crecer a ser adulto, su amor tiene que pasar de amor de niño a amor de adulto. Tiene que dejar la justicia de externa a una justicia perfecta, a una justicia mayor, a la justicia que supera, a la justicia que nos permite entrar en el reino de los cielos. Entonces nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Es el mismo verbo leio, lelio. Por tanto, no tendremos temor en el día del juicio. O sea, para alguien que ya maduró su amor, que ya es perfecto, ya no le asusta el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como Jesús vivió en este mundo. ¿Y cómo Jesús vivió en este mundo? Siendo perfecto, cumpliendo la ley de Dios, imitando al Padre. Entonces vimos que en el 3:14 hemos pasado de muerte a vida porque amamos. Pero aquí el amor, al igual que la vida, crece, madura, se perfecciona, llega a la edad adulta. El llamado de Jesús, sean ustedes perfectos, es crezcan, avancen a la madurez, crezcan en amor, crezcan en entendimiento. Y vemos que la madurez es usada en los pasajes como un entendimiento de una mayor sabiduría y como un crecimiento en amor. Hermanos, el amor y la sabiduría deben ir creciendo juntos si estamos buscando la perfección, la madurez, la integridad. No es solo crecer en amor y que no me importen las doctrinas, y tampoco es solo crecer en entendimiento que no me importe el amor. No, no, no. Los apóstoles se encargan de dejar bien claro, el amor se tiene que perfeccionar y mi manera de pensar se tiene que perfeccionar. Ahora, nos enseña Jesús en el libro de Mateo sobre ser perfectos, porque Jesús no es la única vez en Mateo que usa esta palabra. Esta misma palabra la encontramos en Mateo 19:21. Jesús le responde, llega un joven rico, todos no sabemos esta historia, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, teniéndole misericordia, le dice, pues conoce los mandamientos, porque quería ponerle ahí la pista, ¿verdad? A ver cómo estaba su entendimiento. Todos los he guardado, Señor. Ah, bueno, te falta una cosa, le dice. Si quieres ser perfecto, es decir, si quieres tener vida eterna, es decir, si quieres entrar al reino de los cielos, y vende todo lo que posees y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y se me discípulo. ¿Qué pasó? Al oír estas palabras, este joven se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Mateo nos está diciendo de manera clara que este joven no tiene la mayor justicia, no tiene la justicia necesaria para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo así? Pero si ante los fariseos él es un santo, él ha cumplido todos los mandamientos de un judío fiel, ¿cómo Jesús está diciendo que le falta algo? No es de ellos, no es perfecto. No tiene la justicia superior a la de los escribas y los fariseos. Si mucho tiene la de ellos, pero a ellos no les alcanza para entrar al reino. Jesús dice, entonces, ¿cómo la puede alcanzar? Ah, tiene que vender todas sus posesiones y dárselo a los pobres. Entonces, ¿eso es lo que tenemos que hacer nosotros para ser perfectos? No, eso es exclusivamente para Él, porque lo que aquí está enseñando Jesús es que el problema del joven es un problema del corazón. Sí, él es piadoso, él es obediente, pero no tiene un amor auténtico por Dios. Su amor, su corazón está desordenado. ¿Qué? Porque valora más su riqueza que entrar al reino de Dios. Porque ama más sus posesiones que a Dios. Su corazón está más dedicado a sus bienes que a Dios. Valora más su tesoro en la tierra que hacer un tesoro en el cielo. Jesús le dice, tendrás un tesoro en el cielo. Jesús no le está diciendo, te vas a quedar pobre, vas a ser rico espiritualmente. Pero él dice, no, gracias. En contraste, en el mismo libro Jesús nos habla de dos hombres, uno que encuentra un tesoro en un campo, otro que encuentra una perla de gran precio, pero eso representa el reino escondido. Y ellos sí logran valorarlo y venden todo lo que tienen a pagar el reino. ¿Son perfectos? Sí. ¿Son perfectos según nuestra idea de lo que es ser perfecto? No. Tienen muchas fallas, pero son perfectos. Logran valorar más el reino de Dios que cualquier otra cosa, porque el joven rico no hace. Ahora, Jesús no solo dice sean perfectos, dice como su Padre Celestial. Perfecto.
es íntegro, es completo, es uno. No era común referirse a Dios como Padre, su grandeza, su santidad. Ellos se habían evitado el riesgo de no usar su nombre en vano y ni siquiera usaban su nombre en las pláticas comunes, solo lo habían limitado a las oraciones, a la lectura de la ley en la sinagoga. Jesús no está diciendo algo que no tenga base en la ley. Él está una vez sacando a luz aspectos claves de lo que Dios ha dicho, pero no se le han puesto demasiada atención. En varias ocasiones el Antiguo Testamento ya decía que somos hijos de Dios o que los judíos eran sus hijos, porque va dirigido a los judíos, ¿verdad? Ustedes son hijos del Señor su Dios, dice Deuteronomio 14:1, no se sacarán ni se rasurarán, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre todos los pueblos. Obviamente aquí va Israel, también lo dice en Isaías, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas, hablando del exilio, en Isaías 45, preguntadme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y en Isaías 1:10, donde se les dijo a los hijos de Israel, no son mi pueblo, se les será, son hijos del Dios viviente. Ahora, Jesús lo que está enseñando es que los verdaderos hijos de Dios y por lo tanto el verdadero Israel son los que se están imitando a su Padre, los que están viviendo en semejanza a Dios. Cuando Jesús argumentó que muchos en su audiencia vivían más como los gentiles que como Dios, estaba desafiando la creencia de ellos de ser verdaderos israelitas al mostrar que su comportamiento es más pagano que divino. Jesús no está afirmando que todos son hijos de Dios, pero sí está recordando que todos son llamados a hacerlo y que lo van a hacer en la medida que se crean esa verdad, que se crean esa oferta, que pongan fe a esa promesa y que vivan como tal. Ahí viene salvación por la fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo mantenerme perfecto? ¿Cómo mantenerme humilde y no asesinar a otros con mis palabras? ¿Cómo ser fiel en el matrimonio? ¿Cómo ser veraz y no jurar falsamente? ¿Cómo ser misericordioso? ¿Cómo poder amar a alguien que me odia? ¿Cómo ser perfecto? Maduro, íntegro. Y la respuesta es recordando la primera sección del sermón, siendo pobres en espíritu, llorando, siendo mansos, teniendo hambre y sed de justicia, siendo misericordiosos, siendo limpio corazón, procurando la paz y alegrándome al padecer la persecución. ¿Por qué? Porque todas estas son virtudes del corazón, cosas que no se pueden sustituir con una obediencia externa. Nadie puede ser, pues pueden ser pobres externamente, pero si no lo son en espíritu, el reino de los cielos no les pertenece. Para llorar genuinamente, tiene que haber dolor por el pecado genuino, etcétera, etcétera. ¿Cómo ser perfectos? Recordando que así es nuestro Padre, recordando que se nos ha dado el privilegio, el derecho de ser hijos, siendo como Jesús, el Hijo por excelencia. Según de Pedro nos dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, es lo que nos va a llevar a una vida de felicidad. Y que debido a su gloria y excelencia, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas, de poder ser hijos, como las que se le dieron al pueblo de Israel, de ser un pueblo santo, de ser una nación santa, hacen posible que seamos participantes de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción de este mundo. Las promesas nos permiten llegar a participar de la naturaleza divina y llegar a participar de la naturaleza divina nos permiten ser perfectos. ¿Cómo ser perfectos? Participando de su perfección, no creándola nosotros, no imitándola nosotros, participando de su naturaleza, que ya la contiene. Y vuelvo a la carga, no como impecabilidad, sino como integridad, como una devoción y sinceridad real. La Biblia nos enseña, esto lo vimos también, somos ramas en la vid y ramas en el olivo, que es Cristo, participantes de su rica savia. Es Él el que da el fruto, pero su fruto se manifiesta en nosotros y damos lugar. A través de una constante relación con Él, como hijos a padres, una relación de aprendizaje, de obediencia, de imitación, su fruto se va a manifestar, su perfección se va a manifestar. Jesús no está mandando algo que no sea posible. Con la convicción de que como somos sus hijos, somos herederos de su carácter y nos parecemos a Él, cuanto más tiempo pasemos con Él, más reflejaremos su carácter y eso nos hará caminar en perfección. ¿Cómo ser perfectos? ¿Por qué debemos reconocer la dignidad de otros? Que vemos la imagen de Dios tanto en nosotros como en ellos porque estamos tan cerca de Dios que es imposible no verlo.
¿Cómo podemos ser misericordiosos y veraces? Porque estamos bebiendo de su misericordia y de su verdad, porque estamos entendiendo que Él nos diseñó para caminar en esa misericordia y su verdad, y porque Él se está manifestando su misericordia y su verdad a través de nosotros. Es imposible no serlo cuando hay una cercanía, cuando hay una relación cercana. ¿Cómo podemos amar a los enemigos? Primero, porque su amor hacia nosotros fue mayor que el odio de los enemigos hacia nosotros, pero segundo, porque Él ya los ama, los quiere amar a través de nosotros. ¿Es posible ser perfectos? ¿Es el llamado de Jesús un llamado a la desesperación y a la frustración? No, Él mismo dice que su yugo es fácil y su carga ligera. Jesús no está demandando una perfección externa, nos está llamando a una devoción de corazón, a una sinceridad, a una búsqueda constante hacia la madurez que ya explicamos que es el crecer en amor y crecer en entendimiento. El llamado de Jesús es que cuidemos nuestra relación con el Padre y que renovemos nuestra mente. Imitemos al Padre desde la realidad de que Él nos ama, nos enseña, nos instruye, nos aconseja, nos da ejemplos, se acerca a nosotros y nos da todos los recursos para poder ser como Él, para aprender de Él. Nathan Pennington escribe, decir que los discípulos deben ser teleios como Dios es teleios, es decir que deben ser íntegros o virtuosos, una unidad de todo lo que son, no una cosa por fuera, pero otra en el interior. El llamado a ser teleios en 5:48 y a lo largo del sermón es el mismo llamado a la santidad que vemos a través del Antiguo Testamento y del resto del Nuevo Testamento. No perfección moral, sino poseer una orientación de todo corazón hacia Dios. Nos enseña hasta aquí el sermón. La gracia y la virtud, la perfección y la integridad, la gracia y la perfección, la gracia y la integridad son amigas, no enemigas. El mandato de 5:48 es una invitación a florecer como nuestro Padre. Es una invitación a ser llamados hijos de Dios. Es decir, vivir una vida plena, segura y feliz por el Padre que tenemos y con quien nos relacionamos cercana y constantemente. Como preguntas de reflexión, ¿comprendes que el llamado a ser perfecto no es un llamado a la impecabilidad ni a la ausencia de aprendizaje, sino un llamado a dedicarnos de todo corazón a Dios y vivir constantemente aprendiendo de Él? ¿Notas que el llamado constante es a conformarnos a la naturaleza, voluntad y al reino venidero de Dios? Una pregunta, ¿es íntegro? ¿Están de acuerdo tus afectos con tu conducta externa? ¿Son coherentes tus acciones con tus palabras? ¿Eres el mismo en privado que en público? ¿Vives con la convicción de que Dios es tu Padre? ¿Confías en Él, descansas en Él, aprendes de Él, lo imitas a Él? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por enseñarnos, Señor, que la justicia de los hombres no es suficiente para entrar en tu reino, pero por mostrarnos que sí es posible entrar a tu reino desde ya, porque el acceso está abierto. Señor, a nuestra humanidad le parece muy difícil atender este llamado de que nuestra justicia supere la de los escribas y los fariseos y de que seamos perfectos como tú lo eres. Pero gracias, Señor, porque la clave está en que tú ya lo eres, en que tú nos adoptaste como hijos, en que tú vives en nosotros, en que tú nos has dado tu verdad y nos has dado tu amor, y que solamente debemos buscar nutrir la vida que tú pusiste en nosotros, que solamente debemos de cuidar nuestra cercanía a ti, nuestra relación contigo, nuestra hambre de ti, nuestro deseo de aprender de ti. Y esa perfección se manifestará en nosotros, no como impecabilidad, sino como una devoción sincera a seguirte, a amarte, agradarte y amar a todos los demás como tú los amas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.